tenemos las fases de alimentación del circuito. Tenemos un circuito trifásico, L1, que también se le puede llamar fase R, L2, que se le puede llamar fase S, L3T y neutro, pues que siempre va a ser neutro. Observemos la bobina del contactor, hagamos el seguimiento. Esta bobina, observen que están pegadas de la fase R y está pegado de la fase N. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esta bobina de este contactor trabaja a 120 voltios. Las que nosotros vamos a utilizar en los montajes se van a conectar a 2 de las 3 fases. Esta está conectada a una fase y a un neutro. Entonces, miremos cómo sería la secuencia de este ejercicio. Cuando los breakers pues están cerrados, siempre va a estar cerrado este y este. Yo pulso, cuando yo pulso esto, este es un pulsador start, la corriente viene por aquí, me energiza la bobina. Al energizar la bobina, todos estos contactos se cierran y el motor empieza a funcionar. La verdad es que es un circuito muy sencillo. Vamos a mirar este diagrama que aquí está a color y de pronto lo podemos diferenciar, ver un poquito mejor. Entonces tenemos fase R, está en amarillo, fase S, que está en rojo, fase T, que está en azul, y el neutro aquí lo pintaron de verde, pues para diferenciarlo. Entonces observen, muchachos, el motor tiene una alimentación trifásica porque obviamente es un motor trifásico. Entonces tenemos fase 1, fase 2, fase 3. Miren que aquí ya está cerrado el breaker que se llama MG1 y el breaker MG2. Devolvámonos un poquito. Tenemos MG1 está abierto aquí y MG2 está cerrado. Entonces aquí lo tenemos. Muy bien. Cuando yo energizo, es decir, cuando yo pulso aquí este elemento, que es este que tenemos aquí, cuando yo pulso este, entonces observen lo que sucede. La corriente fluye, se energiza, cierra todos los contactos y el motor empieza a funcionar. Esa es la flecha que ustedes ven allí. Entonces miren que es muy sencillo. Básicamente es como un interruptor cuando yo prendo un bombillo. La diferencia ¿cuál es? Que yo no pulso, yo pulso el start, o sea, el botón verde, y al yo pulsar esto, me energiza la bobina y la bobina hace que todos los contactos principales del contactor se cierren, permitiendo que el motor quede alimentado. ¿Con qué quede alimentado? Pues con la fase amarilla, roja y azul. ¿Hay alguna duda hasta allí, muchachos, de este funcionamiento de este primer ejercicio, que es un arranque directo? ¿Hay alguna duda? No, señor. Bueno, muy bien, entonces continuemos. Nosotros Doctor, necesitamos... Sí, No señor, estoy dígame. bien. yo le digo a Gómez porque le cayó el internet, ¿yo? Bueno, tranquilo. Igual yo estoy grabando esta sesión, por eso es que insisto tanto en que no haya ruido, para que esto quede grabado y las podamos mirar después. ¿Vale? Ah, bueno. Profesor, Bueno. es que si puedo Pero firmar la licencia necesito por Gómez. pedirle el favor específicamente a Manuela que apague el audio de ella, que es el único que escucha. Bueno, ya le di. Manuela, porfa, desconecta el micrófono. Bueno, muy bien. No lo voy a Entonces, escuchar. bueno, gracias, Manuela, te agradecemos mucho. Atentos, muchachos, cada uno debe firmar la asistencia porque si lo hace desde otro, te va a aparecer es el nombre tuyo. Te va a aparecer el Brian Castro en lugar del otro compañero. Entonces debe hacerlo desde su Podemos WhatsApp. confirmar la asistencia. A través del link que les envié al WhatsApp. Ya, los que no lo hayan hecho, lo hacen allí. Ahí le pican ese formulario, ahí te aparece tu nombre, tu número de cédula y la ficha.
Listo. Pero bueno, ahorita Ah, también no hacemos puedo eso. hacerlo por Gómez. No, señor, debe hacerlo cada uno. Bueno, ojo pues Ah, acá. ya. Bueno. Ojo acá. Nosotros, muchachos, vamos a encontrar dos tipos de diagramas en estos sistemas automáticos de control. Uno que se va a llamar diagrama de control o diagrama de maniobra y otro que se va a llamar diagrama de potencia o diagrama de fuerza. Nosotros necesitamos saber entender los dos diagramas porque los tenemos que conectar. Y es indispensable pues para poder hacer un montaje, entenderlos todos. Entonces vamos a hacer unos 2 ejercicios adicionales a esta parte para que las entendamos y ya con eso terminamos por hoy. Entonces vamos a identificar aquí qué es lo que hay. Bueno, entonces vamos a observar. Primero, tenemos un elemento conectado a 2 fases. ¿Cómo me doy cuenta que son 2 fases? Pues porque aquí dice R y aquí dice S. Si fuera a una fase, tendríamos aquí R y neutro. Pero este es un elemento que está conectado a 2 fases. O sea que su tensión de servicio debe ser seguramente 220 volts. Esto que parece aquí como F1 o F2, en algunos sistemas de control hace años, en lugar de mini breakers se colocaban fusibles. Ahora colocamos unos breakers o unas protecciones termomagnéticas. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un pulsador 3-4, o sea, un start de los botoncitos que vimos en la primera sesión, que tiene un colorcito verde. Ese es un pulsador normalmente abierto. Y acá tenemos la bobina del contactor 1. Siempre las bobinas, sus terminales son A2A1. En este primer esquema, el ejercicio estaría en total reposo, es decir, este se llamaría en condiciones de apagado, ¿cierto? Si yo pulso, aquí la flecha nos muestra, si yo pulso aquí 3, 4, entonces, ¿qué va a pasar? Pues la corriente va a fluir y me va a energizar la bobina del contactor. Si yo quito nuevamente el dedo, pues la corriente va a fluir y la bobina del contactor se va a acabar. Este es uno de los primeros montajes que vamos a hacer. Es el primer montaje que se va a hacer. Y luego vamos a desmontar este segundo ejercicio. Miren que este segundo ejercicio es similar al anterior, esta misma parte es igualitica. Lo único que apareció aquí es un contacto auxiliar 13-14. Entonces vamos a entender este primer ejercicio y con ese terminamos por hoy. Atentos. Tengo fase R, fase S. Aquí está en condiciones de reposo. Ojo. Entonces, este es el stop. El stop es el pulsador normalmente cerrado que nosotros lo vamos a identificar o lo vamos a ver o lo vamos a encontrar en las máquinas como el rojo. El start es el pulsador de encendido, es el verde. Tenemos aquí la bobina del contactor y en paralelo, miren aquí, en paralelo a este 3-4, vamos a colocar el contacto auxiliar 13-14 del contactor. ¿Cómo así que el contacto auxiliar 13-14? Recordemos, muchachos, que los contactores tienen unos contactos principales y tienen unos contactos auxiliares. ¿En dónde? En el mismo contactor. Vamos a mirar una imagen por acá. Aquí creo que se alcanza a dimensionar. Miren, aquí lo vemos clarísimo. Este es el contactor. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí, no sé si de pronto lo alcanzan a ver, usted que tiene muy buenos ojos, 13, 14. ¿Sí? Y aquí, este es el símbolo, mírenlo. Tengo la bobina del contactor, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 13, 14. Volvamos al diagrama que estábamos trabajando. Entonces,
Lo que estamos mostrando aquí son los contactos auxiliares. Mire, este 1314 es ese que vimos por allá arriba. Este S134 es el pulsador de arranque y esta es la bobina del contactor. Ojo, esto es un diagrama de control, no es un diagrama de montaje. ¿Qué pasa cuando yo pulso 3-4? ¿Qué pasa cuando yo pulso S1? Entonces vamos a mirar. Yo pulso S1, la corriente va a venir por aquí, este está cerrado, ella sigue, este está cerrado, ella sigue. Se energiza la bobina del contactor. Cuando se energiza la bobina del contactor, todo lo que esté en C1 se va a cerrar. ¿Cómo así? 1, 2 se cierra, 3, 4 se cierra, 5, 6 se cierra. Ah, instructor, ¿y dónde están aquí esos? Estos no están aquí porque este es el diagrama de control. Pero ¿quién sí está aquí? Está 13, 14. Entonces, miren, se energizó esta y usted ya cerró acá 13, 14. Retiro el dedo. ¿De dónde? Del pulsador verde S1. Entonces, observen que yo retiro el dedo, pero este sigue cerrado. ¿Por qué? Porque la bobina sigue energizada. ¿Por dónde? Miren, aquí se ve. Cuando yo sé, la bobina tiene otro camino, la corriente. Miren aquí, viene aquí. Aquí está abierto, no pasa nada. Pero ella tiene este camino cerrado y entonces el motor queda funcionando. Simplemente lo pulso y él queda funcionando. Retiro el dedo y él queda funcionando. En este ejercicio anterior, observen aquí, para que el motor quede funcionando requiere que usted tenga pulsado el start, es decir, el botón verde 3-4. Ah, que para qué se utiliza este y para qué se utiliza este. Tiene muchísimas aplicaciones a nivel industrial. Por ejemplo, Profe, dígame. ¿El start por cuánto tiempo deja oprimido? No, para allá iba. En este ejercicio primero, por ejemplo, si yo no pulso el start, el motor nunca me va a prender. Aquí en este ejercicio, en este primero que tenemos, yo tengo pulsado el start el tiempo que yo necesito que el motor funcione. Esta es una aplicación en los puentegrúas. Los puentegrúas son unos artefactos que se utilizan en las industrias para mover cargas. Entonces yo pulso el botón, el motor acciona. Bueno, la realidad es que tiene varios motores, pero expliquemos uno. Él acciona y mientras yo pulso, el motor funciona. Cuando yo quito el dedo, él se apaga. A diferencia de este ejercicio. Por ejemplo, este es el arranque de cualquier máquina, digamos que un torno. Yo pulso el start, quito el dedo y el motor queda funcionando. ¿Quién me permite que el motor quede funcionando? El contacto auxiliar 1314. ¿Te quedó claro, Brian? Sí, profesor, ahí me quedó claro. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Por ahora vamos a dejar esta sesión allí.